Buenas tardes. En esta oportunidad, mi compañera Dafna Malukish y quien les habla, Rebeca Fritas, vamos a presentar nuestro ensayo titulado Derecho al matrimonio homosexual en el Perú. Tenemos como tema legalización del matrimonio homosexual y como tesis, el matrimonio homosexual debe ser legal, ya que garantiza el derecho a la igualdad con el objetivo de construir una sociedad ecuánime. Según Universal 2016, hace 30 años la homosexualidad estaba dentro de la lista de enfermedades mentales de la Organización Mundial de la Salud. La historia de las personas pertenecientes a la comunidad LGBTQ+, ha pasado por muchos momentos de discriminación y rechazo, por el solo hecho de expresar su identidad. Por otro lado, se puede destacar a los Países Bajos como el primer estado en dar un paso para el respaldo a este colectivo, ya que en 2001 hizo legal la unión entre personas del mismo sexo. Esto marcó un antes y un después en la historia de los derechos civiles. Además, provocó una serie de cambios para construir una sociedad más justa y equitativa. Lamentablemente, todavía existen países en donde la homosexualidad se criminaliza, se castiga con cárcel e incluso con la muerte. Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática, en el 2017, el 56,5% de la población encuestada teme expresar su sexualidad por miedo a perder tanto oportunidades laborales e incluso a su familia. Y aunque se presenten muchos proyectos de ley en nuestro país, estos no avanzan por la falta de empatía y mente abierta de los gobernantes. Por ello, consideramos que el matrimonio homosexual debe ser legal, ya que garantiza la igualdad de derechos con el objetivo de construir una sociedad ecuánime. Mencionada la introducción, vamos a desarrollar nuestros argumentos y una refutación. Como afirma la Declaración Universal de los Derechos Humanos, artículo 16, todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Este artículo profundiza en la intimidad de los seres humanos, ya que sostiene que toda persona, sin distinción, tiene derecho a contraer matrimonio y formar una familia si es que lo desea. Además, según Infobae 2018, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha instado a todos los países miembros a reconocer por ley las uniones entre personas del mismo sexo, posibilitando extenderles los mismos derechos que se otorgan a las parejas heterosexuales. Asimismo, el objetivo 10 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible destaca el punto 3, donde se busca garantizar la igualdad de oportunidades y reducir prácticas discriminatorias, promoviendo legislaciones y políticas adecuadas a ese respecto. Concentrándonos en el Perú, según Ledesma, muchos magistrados al emitir una sentencia se basan en el Código Civil de 1984, artículo 234, que indica, el matrimonio es la unión voluntaria concertada entre un varón y una mujer legalmente aptos para ella y está sujeta a disposición de éste. Sin embargo, la Constitución de 1993, artículo 4, contrapone este código, dado que reconoce a la familia como instituto natural y fundamental de la sociedad. Por ello, la protege y promueve el matrimonio. Como ven, no se estipula que el matrimonio debe formarse estrictamente entre un hombre y una mujer. Además, según Rodríguez, el Tribunal Constitucional sostiene que sin importar el tipo de familia, esta será merecedora de protección frente a cualquier inconveniente que pueda surgir en el Estado y la sociedad. Asimismo, se debe considerar el Triángulo de Kelsey, tomando nuestra Constitución con mayor jerarquía que el Código Civil. Viendo el plano internacional, países como Brasil, Irlanda, Colombia, México, Estados Unidos han reconocido el matrimonio entre personas del mismo sexo. Canadá fue el primer país del continente americano que lo legalizó. En 2021, Chile, tras 4 años de lucha, aprobó esta ley, convirtiéndolo en el séptimo país de Latinoamérica que permite el matrimonio homosexual. Con la adopción de esta ley, Chile cambia su normativa siguiendo el lineamiento ya mencionado anteriormente emitido por la Corte Interamericana. Así como este país vecino adoptó estas medidas, Perú, como miembro de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, debería tomar en cuenta reformular las leyes para beneficiar a la comunidad LGBTQ+. Además, si bien es cierto, el matrimonio no significa tener un fin reproductivo, existen personas homosexuales que desean tener hijos. Y según The New England Journal of Medicine, en 2019, no hay diferencias ni en la salud mental ni en el desarrollo cognitivo de personas que crecieron en familias homoparentales comparadas con las familias de parejas heterosexuales. De hecho, se concluye que lo más importante es que los padres provean confianza y apoyo cuando crían a sus hijos. Teniendo en cuenta lo antes mencionado, resulta relevante destacar el caso analizado por Rodríguez. El 30 de octubre del 2010, Óscar Huarteche y Fidel Roche contrajeron matrimonio en México.
y en 2012 este último solicitó la inscripción de sus nupcias a la RENIEC, acá en Perú, obteniendo una negativa por parte de la institución que se basó en el artículo 234 del Código Civil. Frente a esta situación, el afectado interpuso una demanda de amparo, argumentando que se estaba vulnerando su derecho constitucional a la igualdad y a la no discriminación. El caso fue tomado por el séptimo juzgado, el cual analizó los derechos que la RENIEC estaría vulnerando, como el derecho a la dignidad, bienestar, igualdad, intimidad personal, familiar, entre otros, para así determinar si se estaría yendo en contra de la Constitución, señalando que debe prevalecer nuestra Carta Magna. Cabe destacar que las normas relativas a derechos, libertades y los procesos regulados en el presente código deben interpretarse de conformidad de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y además acuerdos en los que el Perú sea parte. Tras realizar un análisis, resultó que la única razón por la cual se ha fundamentado la denegación del reconocimiento del matrimonio es porque fue celebrado entre personas homosexuales, siendo este un argumento no razonable y poco objetivo. En conclusión, hoy en día el modelo de matrimonio tradicional ya no es el mayoritario. Eso no quiere decir que haya entrado en crisis, simplemente que el concepto se ha ampliado y nuevos modelos surgen producto de factores sociales, económicos y culturales. Además, se puede visualizar que muchas de las sentencias y dictámenes que se dan en torno al matrimonio igualitario son basados en una mera interpretación por parte de las autoridades a cargo del caso. Además, no se pueden hacer o basar en un código que fue redactado hace aproximadamente 40 años, ya que se debe entender la característica dinámica de nuestra sociedad y debe prevalecer lo dictaminado por la Carta Magna en cualquier caso. Son muchos los países en los cuales el matrimonio homosexual ha sido legalizado, tales como Chile, con el cual Perú tiene denominadores en común. Estos son los diversos tratados y acuerdos internacionales que avalan el respeto a los derechos de la comunidad LGBTQ+. Y siguiendo esta línea, nuestro país debería cambiar una serie de políticas para poder dar entrada a una sociedad en donde todos puedan ejercer su libertad en condiciones de igualdad y sin discriminación. Y bueno, con el siguiente video vamos a complementar nuestra posición. Algunos, por ejemplo, dicen que lo más importante sería maximizar. Entonces, dado que no ha resultado el proyecto más tímido, se debería presentar un proyecto a lo máximo, es decir, matrimonio igualitario. Pues hay que pensarlo bien, hay que mirar las composiciones, digamos, cómo están las alianzas políticas, porque finalmente, si se presenta un proyecto de ley, esto va a ir al Parlamento. Y eso implica, de una u otra manera, mirar de manera inteligente cómo los líderes de los partidos políticos van a condicionar el voto de algunos de sus miembros. La otra es la vía de los tribunales de justicia, ¿no? En realidad, básicamente, esas son las dos vías para ir, ¿no? O voy por la vía parlamentaria o voy por la vía de los tribunales de justicia. Y si fracaso, por ejemplo, que una pareja decida inmolarse y presentarse a un registro civil para fracasar y seguir toda la vía legal para, por ejemplo, abrir la posibilidad de ir a la vía internacional, ¿no? Ir a la Comisión Interamericana, a la Corte Interamericana. Lo que pasa es que ese es un proceso largo, puede durar 6, 7, 8 años, pero esa es también otra vía. De hecho, el reconocimiento inicial de derechos para el colectivo LGTBI últimamente ha tenido que ver con la actuación de tribunales supranacionales, ¿no? Pero han sido procesos mucho más lentos. Quizás lo interesante, y esto creo que es importante que la gente lo conozca, es que el eje que se ha utilizado ahora tiene que ver con la idea de no discriminar. El problema era que antes, digamos, inclusive la Constitución o los instrumentos internacionales, siempre decían que estaba prohibido discriminar por ciertas razones, pero nunca se decía orientación sexual, porque cuando se redactaron estos documentos nadie estaba pensando en eso. Hace un par de años, la Corte Interamericana ya ha dicho explícitamente que, aunque no dice orientación sexual, la orientación sexual es una causal prohibida para discriminar. Por lo tanto, esa es una herramienta legal importante para mirar, por ejemplo, casos como el que estamos viendo ahora, en donde si la diferencia que se hace es justamente por orientación sexual, pues podríamos sospechar que en el fondo lo que esconde es un patrón discriminatorio, ¿no? Y esa es una herramienta, digamos, que habría que trabajar, explotar con los funcionarios públicos, pero también con los jueces, que también están, digamos, metidos en esta forma de pensar tradicional que suele no reconocer otras formas, digamos, no convencionales de familia.
Se puede concluir con el video que todo argumento contra el matrimonio igualitario es un acto de discriminación. Estas son nuestras referencias bibliográficas. El amor es universal y no hace daño. La homofobia sí. Muchas Muchas gracias.